Bueno, muchísimas gracias a la Fundación Demos, al Miami-Dade College, por esta invitación. Y no tenía previsto dedicar esta conferencia a nadie, pero el presidente de Carlos me reta y quisiera dedicar estas palabras a los estudiantes venezolanos. Y lo hago porque al pensar a los estudiantes recordé una dedicatoria similar que hizo Pío Gil en un libro que escribió en tiempos de la dictadura del general Cipriano Castro, y le dedicaba el libro a los jóvenes venezolanos, particularmente a los estudiantes, y decía: a los puros, a los incontaminados, a quienes no he podido ver, pero puedo predecirlos. Nosotros tenemos la inmensa ventaja de que a nuestros estudiantes los estamos viendo y sabemos que el futuro de Venezuela va a estar en muy buenas manos. Como todos lo sabemos y como lo han dicho ya quienes me han precedido frente a estos micrófonos, no hay ninguna democracia perfecta. Como tampoco hay ninguna dictadura total. Siempre queda alguna rendija de libertad. No por eso dejan de ser dictaduras. La primera parte de estas palabras se refieren al camino de Venezuela hacia la democracia. Y quisiera empezar citando al politólogo italiano Giovanni Sartori, quien, refiriéndose a la democracia en América Latina, decía que se trataba de democracias intermitentes. Uno podría pensar lo mismo de nuestro sistema democrático, pero no es bueno omitir que en el transcurso de nuestra historia los periodos democráticos son muy pocos, es decir, es intermitencia, es mucha oscuridad y muy poca luz. ¿Cuándo hemos tenido democracia en el sentido que hoy conocemos de la palabra? Unos meses después de la elección de la Asamblea Constituyente en el año 1946 y de 1958 a 1998. Se pueden señalar en esos dos lapsos todas las imperfecciones que se quiera, pero en esas épocas se cumplía con los requisitos básicos de la democracia. En primer lugar, y esto es muy importante, y esto es 1946, el sufragio universal, democrático y libre. Es decir, no hay limitaciones, o terminan en ese momento las limitaciones basadas en el sexo, no hay ninguna limitación basada en la riqueza o en el ingreso, y no hay ninguna limitación basada en la cultura o en la educación. Es decir, es en ese momento, en esa elección de la Asamblea Constituyente en 1946, cuando por primera vez hay en Venezuela democracia. A esto hay que agregar el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, el gobierno sometido a controles, la responsabilidad de los gobernantes y la alternabilidad. Aprovecho para hacer un comentario porque Carlos Vecchio tocó el tema de la reelección indefinida, y yo quisiera invitarlos a pensar en el tema en general de la reelección, o más que de la reelección, de los periodos excesivamente largos. Un sistema sin reelección como en México de 6 años me parece bien. Un sistema como existe en los Estados Unidos o en Colombia o en Brasil, de una sola reelección con periodos de 4 años, me parece bien. Ahora, pensar en tiempos más largos es lo que he terminado por concluir que el problema grave no es tanto la reelección como la permanencia en el cargo. Es decir, que un presidente esté más de 8 años en el poder es un exceso. Y todas las experiencias que se conocen, podemos llegar un poquito más con algunos casos, Felipe González, Margaret Thatcher, que no implicaron que la democracia se viera afectada, pero en líneas generales la permanencia excesiva en el poder nunca resulta buena. Y entonces, cuando hablemos de qué sistema vamos a establecer, tomemos muy en cuenta que el problema de la reelección es algo extremadamente importante. El camino hacia la democracia empezó en Venezuela en 1936, a la muerte del general Juan Vicente Gómez,
Y ese camino interrumpido en 1948 se retoma en 1958 y dura hasta 1999. Venezuela iba caminando, como decía Machado, el camino se hace al andar. Y ese camino no fue en línea recta, no era una autopista, tuvo baches, huecos. Tuvimos gobiernos democráticos con fallas y con carencias, pero tuvimos gobiernos democráticos. En 1998 emprendemos otro camino, damos como una vuelta en U y regresamos a transitar la vía hacia la dictadura. ¿Qué ha pasado desde 1998? La destrucción del Estado de Derecho por la vía de la eliminación de la separación de los poderes, una violación constante y sistemática de la Constitución, el irrespeto como política a los derechos humanos, la transformación de la meritocracia en un pecado, la destrucción de la institucionalidad de la Fuerza Armada, la perversión del régimen electoral con elecciones fraudulentas. Y quiero anotar que muchas veces hay quienes dicen en Venezuela, aún en el campo de la oposición, de que en Venezuela no ha habido fraude. El fraude es torcer la voluntad del elector, y eso arranca desde la formación del registro electoral hasta la publicación del último resultado de las votaciones. En consecuencia, el fraude es el uso del dinero público en una campaña electoral. El fraude es la amenaza y la coacción sobre el elector. El fraude es la parcialidad del árbitro. Es decir, Venezuela hemos tenido solamente elecciones fraudulentas en los últimos 15 años. No ha habido ninguna elección libre. Restricción sistemática de la libertad, destrucción de PDVSA, y se exacerbaron vicios que han sido lamentablemente propios de nuestro país, pero que fueron exacerbados y potenciados: la corrupción, la ineficiencia, el clientelismo, el centralismo y la exclusión. Vladimiro comentaba que se tiende a perdonar a ciertos gobiernos cuando sacrifican y se permiten golpear las instituciones democráticas porque están logrando la igualdad. Bueno, en el caso nuestro tenemos un gobierno que ha hecho lo primero, pero no ha logrado la igualdad. Antes, por el contrario, Venezuela está hoy, desde el punto de vista de todos los indicadores sociales, peor que en 1998. Y por último, es un gobierno que se ha dedicado sistemáticamente a la destrucción de nuestros valores. ¿Cómo poner fin a esa intermitencia? ¿Dónde están esas fallas tectónicas que Beatriz nos indicaba en su presentación? Antes quisiera señalar que la democracia volverá. Gandhi decía: cuando me desespero, recuerdo que a través de toda la historia, los caminos de la verdad y del amor siempre han ganado. Los tiranos y los asesinos por un tiempo pueden parecer invencibles, pero al final siempre caen. Y yo creo que es una cosa que, si repasamos la historia, está absolutamente confirmada. El problema es una cuestión de tiempo. Yo tengo la absoluta convicción que ese tiempo no va a ser muy largo, pero Venezuela va a empezar otra vez en esa intermitencia que hemos vivido a una fase de luz. No de Lucifer, como se decía Carlos, pero de luz en el sentido de la claridad. Ahora, ¿qué se requiere para lograr una democracia estable? Es decir, ¿cómo vamos a hacer cuando volvamos a la democracia para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido otras veces? El desarrollo político supone, en esto coincide la ciencia política contemporánea, en primer lugar, un Estado fuerte. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué más fuerte que el que tenemos? No, el Estado venezolano no es fuerte, lo que es autoritario, es abusador. Pero un Estado fuerte es un Estado que cumple con sus funciones. El Estado venezolano no cumple con sus funciones. Necesitamos un Estado fuerte, un Estado eficiente. No significa eso un Estado sobreextendido, metiéndose en todo, sino un Estado en el cual lo que se hace bien. Eso es un Estado fuerte. En segundo lugar, un Estado de derecho. Es decir, en que las leyes se cumplen y las leyes se cumplen por igual para todo el mundo. No hay un sector que escape a la aplicación de la ley. La ley es una para todos. En tercer lugar, instituciones estables, pero que al mismo tiempo, y esto
abrevio porque Carlos ya nos comentó la importancia de la adaptación de las instituciones a los cambios sociales, que las instituciones se adapten a los cambios que van viviendo la sociedad, pero que tengan estabilidad. Y por último, que los gobiernos sean responsables. La palabra anglosajona accountability es muchísimo más clara, no tenemos lamentablemente una traducción de esa palabra, pero necesitamos que la gente, que quienes gobiernan respondan, son nuestros mandatarios, es decir, recuerden, se habla de servicio público, de servidores públicos, y en consecuencia se requiere que quien ejerce el poder responda ante el mandante. Recuerden, los abogados y cualquiera que ha tenido alguna participación en algún negocio, la figura del poder que uno le da a alguien. Cuando yo le otorgo un poder a un abogado, ese abogado tiene un poder para hacer lo que yo quiero que él haga y tiene que rendirme cuentas. Y si no cumple con las instrucciones que le di, puedo revocarlo. Esa figura del mandato de derechos civiles tiene un parecido gigantesco con la figura del mandato en derecho público. Yo elijo a alguien para que actúe en mi nombre, para que haga lo que yo le he dado instrucciones de que haga, y si no lo hace, tengo la posibilidad de revocarlo. ¿Cuáles fueron las grandes fallas de la República Civil del 58 al 98? El Estado era un Estado débil. No estaba en capacidad de cumplir con sus cometidos más elementales y además aspiraba a actuar en todos los ámbitos de la actividad social. Un Estado que no solamente se ocupaba de la educación, sino que era propietario de una cadena de hoteles, no se ocupaba solamente del orden público, sino que tenía líneas aéreas, etcétera, etcétera, etcétera. Y un Estado ineficiente. Una segunda razón, ya la hemos comentado, las instituciones no se adaptaron a los cambios. La Venezuela tenía muchas carencias, el Estado de Derecho, especialmente en el Poder Judicial, pero no olvidemos nunca solamente como muestra, y sí que significa que uno comparta lo que decidieron los jueces, que un tribunal de justicia en Venezuela depuso a un presidente de la República. Eso en la historia de Venezuela no había ocurrido nunca. Imagínense las posibilidades ahorita de que el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela deponga a Nicolás Maduro. Y la cuarta debilidad, la dependencia petrolera. Dependencia petrolera acentuada o con una consecuencia tremendamente negativa es que ahí también hay intermitencia. Los precios petroleros suben y bajan. Creo que fue Rafael Poleo que en una oportunidad dijo que Venezuela no tenía gobiernos buenos o gobiernos malos, sino gobiernos con precios de petróleo altos y gobiernos con precios de petróleo bajos. Y cuando el petróleo está arriba, todos los gobiernos son buenos o son percibidos como tales, y cuando el petróleo está abajo, todo el mundo se da cuenta que los gobiernos no sirven para nada. ¿Qué hacer cuando volvamos a la democracia? Bueno, obviamente corregir los errores señalados, el Estado fuerte. Y yo me atrevería a decir un Estado que se circunscriba a unos ámbitos muy delimitados, que no son, en la idea liberal clásica, dedicarse solamente al orden público, la defensa, la política exterior y a la administración tributaria. Eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien. Pero no exagerar el resto de las funciones del Estado. Y yo creo que a la hora de establecer prioridades, y esto es una falla que siempre ha habido en Venezuela, darle la prioridad más grande a la educación, en segundo lugar a la salud, en tercer lugar a la infraestructura y más nada. Hace poco el padre Luis Ugalde escribió un artículo absolutamente esclarecedor sobre la educación, comparando lo que se está haciendo en Vietnam. Se invoca siempre al glorioso pueblo de Vietnam por la lucha contra el imperio, etc. Pero muchísimo más importante que derrotar a los americanos ha sido la derrota de la ignorancia. Vietnam el año pasado participó por primera vez en este programa de evaluación del rendimiento educativo que se llama PISA. Y en ese primer año de participación de Vietnam, programa que evalúa a 65 países, del cual Venezuela se retiró, Vietnam quedó en su primer año de participación en el número 15, es decir, mejor que los Estados Unidos, mejor que muchos países europeos. El primer país latinoamericano estaba en el puesto 50, y resulta que los 65 países que fueron evaluados, Vietnam era el puesto 65 en cuanto a riqueza. Bueno, ese es un ejemplo absolutamente extraordinario de cómo fijar prioridades y lograr que esas prioridades tengan unos objetivos muy, muy claros. Luego, un gobierno sometido a controles. Eso significa un parlamento que ejerza la función contralora. Fíjense bien que la gente dice, bueno, pero si el partido de gobierno tiene mayoría,
no hay controles. No es así, porque la función de control del Parlamento no es solamente dar un voto de censura a un ministro, no es solamente negar una ley que el gobierno proponga, es el debate, es la discusión, es que el país vea que existen diferentes alternativas en la política y ese examen que se puede hacer de lo que está ocurriendo en el país se hace en el Parlamento. Pero el control de los tribunales sí es fundamental porque los tribunales anulan los actos del poder público que sean violatorios de la Constitución. Es importantísimo lo que se llama en nuestra Constitución el poder ciudadano, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República en cuanto a la evaluación del gasto público y la Defensoría del Pueblo en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos. Y los medios de comunicación, sin los cuales los controles no existen. Elecciones libres y sin fraude, es decir, una autoridad electoral realmente imparcial, una Fuerza Armada profesional, apolítica, sometida al poder civil, y sobre esto me permito tomarme un minuto, tener un cuidado muy especial desde hoy en no generalizar en relación a la Fuerza Armada venezolana. Estamos hablando de miles de oficiales, no los juzguemos por un grupito de enchufados, ladrones, narcotraficantes, corruptos y sinvergüenza. La inmensa mayoría del cuerpo de oficiales venezolanos es gente como nosotros. Es gente de clase media baja, que está padeciendo exactamente los mismos problemas que padecen todos los venezolanos y que representan para la construcción de la Venezuela del futuro una reserva que no puede ponerse de lado. Desterrar el clientelismo y lograr una función pública meritocrática, instituciones que se abran a la participación y a la sociedad civil y tratar de romper este tema, ya lo hemos mencionado en esta conferencia, la dependencia del petróleo. La meta a establecer no es solo la democracia. Nos hace falta una democracia que sea eficiente y que sea estable. La idea que debemos perseguir entonces es que este sistema que hemos tenido de democracias intermitentes pertenezca al pasado y que lo que se empiece a construir, y estoy seguro que será en un tiempo muy breve, sea un camino largo de tránsito hacia una democracia con todos los rasgos de la estabilidad. Muchas gracias.